El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Pues buenas tardes para todos, para todas, para todos. Un gustazo que nos encontremos, ¿no? Para quienes estábamos ya reunidos hace un rato, que somos parte del grupo de trabajo de ecología política de Claxo, pues saludarles una vez más. Para las personas que no, que si hay personas que están aquí acompañando el lanzamiento de estas tres producciones académicas, pues también bienvenidos. Es un gusto. Básicamente lo que queremos hacer ahora es contarles un poco de estas tres publicaciones que son resultado del trabajo, por supuesto, de investigación de cada una de las personas que participan, tanto como autores y autoras, en los libros, pero también hace parte, digamos, de una serie de temas, de una serie de reflexiones, de sentires, de intenciones que componen pues el grupo de ecologías políticas, ¿no? De Claxo. Entonces, yo no voy a hacer mucho más preámbulo. Vamos a empezar, le voy a dar la palabra a Omar para que él se presente y nos cuente de las publicaciones que quiere compartirnos y que, bueno, pues agradecer, por supuesto, antes de la palabra, agradecer, por supuesto, al lugar donde estamos, ¿no? Agradecer a las profesoras que nos han recibido y, pues, por supuesto, pues agradecerle también a Claxo la posibilidad de estar en esta conferencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por pues estar acá regalándonos este espacio para escucharnos y para presentar estos trabajos colectivos. En mi caso, en este momento, pues voy a presentar por primera vez este nuevo libro que se llama Conflictos entre Mundos, Negación de la Alteridad, Diferencia Radical, Ontología Política, que tuve el inmenso honor de coordinar y que tiene como autores a 6 personas, a Federico Valdés Vicé, Romina Martínez Velarde, Mariana Borja Hernández, Fernando Limón Aguirre y Alberto Vallejo Rey. Se trata de un trabajo que es coeditado entre el Colegio de la Frontera Sur y la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, el Instituto Nacional de Antropología, y que precisamente quiere dar cuenta de un campo que ha sido abierto por varios pensadores latinoamericanos como Arturo Escobar, Marisol de la Cadena y Mario Blaser, que es este campo que se ha llamado la ontología política y los conflictos ontológicos. Yo creo que hay veces es necesario continuar el trabajo y las puertas abiertas que abren nuestros colegas. Uno quisiera hay veces como que siempre poner un concepto nuevo, una cosa nueva. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión lo que nos dimos la tarea fue de continuar esta vía abierta de pensar los conflictos ontológicos, la ontología política, en un contexto muy particular, que es el contexto mesoamericano. Entonces, podríamos decir que es el primer libro, el primer trabajo que trata sobre el tema de la ontología política y los conflictos ontológicos en Mesoamérica. Y esto pues es un honor y se hace a través de en realidad son un par de ensayos, son ensayos larguitos, pero precisamente porque tienen toda la riqueza etnográfica de poder contar en dónde se ha hecho esto de los conflictos ontológicos. Pero quisiera entonces, bueno, para los que no estamos familiarizados con este tema, entonces a mí me gustaría comenzar leyendo precisamente las primeras líneas de la introducción para entender cuál es el campo que aborda este libro. Y me permito citar, dice, el presente libro trata sobre los conflictos que ocurren cuando hay un choque entre distintos acuerdos colectivos sobre lo que existe en el mundo y sus condiciones de existencia. Esta definición propuesta por Mario Blaser, Marisol de la Cadena, Arturo Blaser,
ha abierto una muy estimulante puerta para comprender los conflictos entre distintas ontologías cuando se presentan disputas territoriales, sobre todo cuando emergen conflictos en contextos de los pueblos originarios. Estos autores han querido insistir que en muchos de los conflictos asociados a las inversiones del gran capital hay algo más que conflictos por los recursos naturales, conflictos socioambientales o conflictos ecológico-distributivos, o conflictos de justicia ecológica, como propone una vertiente de la ecología política o la economía ecológica. Aunque sin duda existe una dimensión de injusticia ecológica en las dinámicas de acumulación capitalista, esta definición puede soslayar el hecho de que entre los distintos actores en conflicto no siempre hay un acuerdo sobre lo que está en juego en los procesos de expansión de capital. Hasta ahí la cita. Lo que quieren dar cuenta estos autores es cómo cuando hay, en muchos casos, no solamente en contextos de los pueblos indígenas, sino también en muchos contextos rurales particularmente, pero no exclusivamente, hay una comprensión diferente de lo que hay en juego cuando llega una amenaza extractivista o una amenaza de una infraestructura de inversión o una amenaza de cualquier tipo de proyecto capitalista. Porque para una parte de la que está en conflicto, pueden ser recursos naturales discretos, objetos disponibles para los objetivos del desarrollo, pero para la otra parte, principalmente cuando se trata de contextos de los pueblos indígenas, puede que exista cosas completamente diferentes en juego en las disputas de la apropiación territorial. Y entonces, acá lo que se pone en juego no solamente son disputas sobre recursos naturales, esa sería una comprensión que es solamente válida para uno de los actores en disputa. Para los otros puede existir muchísimas otras cosas. En el caso de los temas que están acá tratados en el libro, acá hay otros seres, como los chicones, ya voy a hablar precisamente sobre los chicones en la Sierra Mazateca, como los nahuales en territorios guatemaltecos y del sur del país, o diferentes seres y diferentes dimensionales en donde se está poniendo en juego una persona relacional. ¿Sí? Que lo que se pone en juego son los difuntos, son seres que habitan en el territorio y que precisamente la contraparte no entiende que cuando hay un disputo, cuando hay una disputa, pues hay otros seres en juego. Pero esta dimensión de pues que existen otros seres, otros dimensionales, que hay espíritus, que hay ánimas, que están los dueños del territorio, como los Sultacá, que son uno de los casos descritos en el libro, pues eso podrá ser validado como creencias o como pensamientos que pues son creencias de las culturas, pero nunca van a estar en el mismo estatuto político para poder discutir sobre lo que es la realidad. Entonces, lo máximo a lo que se puede llegar acá es a una creencia sobre lo que hacen estos, lo que los pueblos pues que pueden creer que existen seres, pero nunca estas disputas pueden dirimirse en un conflicto sobre la realidad, ¿sí? Y acá precisamente lo que está en juego son conflictos entre mundos completamente diferentes. Por eso así se llama el libro, Conflictos entre mundos, porque se ponen en juego una serie de mundos que entran en disputa cuando llegan estos conflictos por la acumulación capitalista a través de proyectos extractivistas o cualquiera que sea el megaproyecto de la inversión. Yo quisiera pues digamos como darle un poquito de contexto, mostrar digamos lo que dicen los pueblos sobre los chicones. Hay uno de los capítulos maravillosos contado por Federico Valdés que muestra el conflicto entre científicos que están haciendo proyectos de prospección de agua en los sótanos de la zona mazateca en Oaxaca, aquí en México. Y él, pues bueno, él realmente hizo un trabajo etnográfico de cerca de 8 o 9 años y pues él realmente lo que hizo fue pues hablar con los chamanes, los curanderos, las personas, no sé muy bien cómo se dice, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, cómo se llaman en el territorio, las personas que entran en un diálogo ritual a través de los hongos. Son chamanes, pero tienen un nombre particular en esta región que se me olvida,
pero que entran en un diálogo con estos seres y tienen toda una política ritual. Y esta política ritual es una política en donde hay una cosmopolítica, una manera para pedir por la cosecha, para pedir respeto por los dimensionales. Y fíjense cómo los chiné, ya me acordé, los chiné. Y acá hay un chiné que se llama Epifanio y muestra qué son los chicones para ellos. Dice, son como humanos, me permito citar, hablan, hay como nosotros, tienen diferentes idiomas, tienen autoridades. Cada año renuevan sus autoridades porque son autoridades los que les dicen chicón mindó, porque ellos también quieren ofrenda, porque si no le piden permiso de lo que van a hacer, ellos se enferman y también te enferman a ti. Son gente que no se ve, pero que hablan. Casi son como nosotros. La diferencia es porque tienen diferente idioma. El chiné puede escucharlo. El chiné, pues es el chamán que entra en ritual con ellos. El chiné Félix agrega, dentro de los cerros, los chicones tienen sus ciudades, pueblos, casas, familias, animales, potreros. Son de apariencia humana, hombres y mujeres. Tienen deslindes de terrenos, como los humanos. Puede ser que determinado cerro sea un chicón y en el enfrente sea de otro, con animales y todo. En el sótano, por ahí, respiran las personas que viven ahí. Tienen sus ciudades, pero no se ven. El chicón mindó comen y beben, nacen, se enferman y mueren. Tienen esposa, hijos y parientes. Son las personas de allá abajo. Abajo, dentro de la tierra, también hay políticos, pero hay más control. Cada quien domina su territorio. Los señores de la tierra, los chicones, se juntan, hacen sus reuniones para decidir si aceptarán o no lo que uno le está ofrendando. Y si aceptan, es que la persona se compone. Y si no se aceptan, la persona se agrava y muere. Entonces, esto precisamente son estos otros mundos los que están en juego. Entonces, los espeleólogos vienen a hacer esos trabajos de espeleología, de exploración científica, de bioprospección en uno de los sótanos que tiene las fuentes más grandes de agua del mundo, de aguas subterráneas. Pero los pueblos mazatecos dicen, es que ahí no pueden entrar, porque ahí habitan otros seres, que son los chicones, y se van a enojar. Y si se enojan, pues ya no va a haber esta política ritual, estos acuerdos que hay entre los mundos humanos y los mundos chicones, y ya no, y las milpas se van a enfermar, y las personas se van a enfermar, y se pueden enojar, y existe toda una serie de conflictos derivados a partir del ingreso de estas personas, dice. Entonces ellos escribieron en una asamblea, dijeron, ya no se permitirá la entrada a los espeleólogos, extranjeros y personas que tengan interés particular sin consentimiento del pueblo, que de ahora en adelante son personas ajenas a esta comunidad que vengan a observar las grutas, que soliciten permisos ante la autoridad municipal y que antes que se regresen los espeleólogos a su país, que se haga de su conocimiento el acuerdo tomado por la asamblea de esta comunidad, avalado por las autoridades locales y municipales. Dice, un anciano caracterizado San Agustín explica el sentir de su comunidad. No hay respeto. Ellos no entienden como nosotros entendemos nuestras cuevas y no se les va a permitir la entrada. Tal vez si tuvieran conciencia, pero es que no la tienen. Ellos tienen que preguntar a nuestras autoridades del pueblo, aunque está fea o bonita, es nuestra tierra. Bueno, hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, a partir, digamos, de este corto ejemplo, precisamente cómo puede existir unos conflictos asociados, en este caso, a la prospección del agua o el establecimiento de proyectos de diversa índole, en este caso de proyectos científicos o posiblemente una extracción de agua, en donde hay un conflicto entre diferentes seres, entre diferentes personas, porque el territorio es una persona y es una persona a la que se le tiene que pedir permiso, es una persona a la que se tiene que entrar en una política ritual. Pero en los textos también se muestra cómo los científicos hablan acerca de los pueblos, ¿no? Esas son creencias anticientíficas, son supersticiones, bueno, ustedes ya saben todas las cosas que se dicen, y que precisamente acá lo que se pone en entredicho es la idea de cómo cuando existe esto, lo que hay es una negación ontológica, una negación de la otredad, que nos recuerda que este ha sido el proyecto que por lo menos desde Hernán Cortés hasta hoy ha sido el proyecto ontologicida de nuestra modernidad. Es negar la otredad, negar el proyecto ontológico, un proyecto ontologicida, un proyecto que rompe la idea del ser, de la manera como se existe, los acuerdos que existen en los pueblos sobre sus condiciones de existencia y sobre lo que hay entre el mundo, y se impone el del más poderoso, el que hace una ocupación ontológica en tierra ajena.
Lo mismo ocurrió desde la conquista hasta hoy, desde que existen los proyectos, acá con el Tren Maya, existe la misma ocupación ontológica en donde se niegan los mundos, ¿no? En donde se instala el proyecto desarrollista, hoy llamado de esta manera, del más poderoso, de aquel que quiere dominar, de aquel que quiere instalar su propia ontología sobre un territorio extraño y negar esa diferencia, esas otras condiciones que están reclamando un estatuto de realidad sobre lo que está en juego con estas intervenciones extractivistas. Y precisamente el libro abre no solamente la idea del conflicto, sino también abre la posibilidad de partir precisamente la idea de cómo será posible no negar el conflicto. Los conflictos van a seguir existiendo, pero no un conflicto basado en la negación del otro, sino que los pueblos encuentren su propio ser, hagan tocar su diferencia. Yo creo que una de las posibilidades más grandes en nuestro tiempo es precisamente abrirnos a la diferencia ontológica, abrirnos a esta diferencia radical para nutrir nuestro propio forma de entender el mundo y también nutrir la otra parte con nuestra propia comprensión ontológica. ¿Qué pasaría si entráramos en un proceso de diálogo intercultural en donde ya no existiera diálogo, negación? ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a la ciencia? Donde, por ejemplo, pudiéramos incorporar los saberes de los chinejé, de los chicones, al conocimiento, por ejemplo, sobre las aguas. ¿Qué ganaría el conocimiento? ¿Qué ganaría el saber? Pero sobre todo, ¿qué ganaría la sabiduría? Si pudiéramos dejarnos interpelar sobre otras maneras de comprensión del mundo y entrar en una discusión que probablemente va a haber conflicto, no se trata de negar el conflicto, pero sí entender que lo que necesitamos en estos tiempos es de hospitalidad hacia la diferencia y de encuentro entre la alteridad radical. Este libro entonces se abre hacia estas discusiones con unos textos realmente maravillosos. Yo simplemente pues coordiné, ahí tengo unos, pero son los otros autores los que han hecho trabajos de 20, 30 años y que los relatan a través de experiencias etnográficas en donde se va desplegando toda una sabiduría impresionante que se revela en estos conflictos ontológicos, pero que también se revela en otras manifestaciones de ontología política, como el último texto de Alberto Vallejo, que es un verdadero un trabajo impresionante sobre la ontología de las máscaras mesoamericanas y de todo lo que significa esta otra comprensión del mundo que creo que es fundamental nutrirnos a través del diálogo intercultural para enfrentar estos tiempos de inmenso peligro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, el libro próximamente pues va a estar, espero que ya en un par de semanas en las principales librerías, pero también está libre circulando en PDF, porque pienso que así tienen que ser los trabajos desde el principio, libre, que circulen y bueno, los que lo quieran comprar, adelante, pero que sean libros de difusión libre y que tengan esa capacidad de rotarse. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, de nuevo con todas y todos, ojalá con quienes nos están viendo por las redes sociales. Yo voy a presentar el libro que coordinamos junto a Horacio y junto a Sandra, que se llama Producción socioecológica de la pandemia, acumulación de autoritarismo en medio de la crisis global del coronavirus. Un poco contarles, como se imaginarán, ¿no? Un libro con ese título, digamos, fue producido en medio de la pandemia. La idea, digamos, de empezar con una reflexión de este tipo surgió apenas unos meses después del confinamiento, en que inició el confinamiento global, ¿no? Encerrados, digamos, preocupados con las angustias normales de la situación en la que nos encontrábamos, totalmente inédita, ¿no? Empezamos a reflexionar y a preguntarnos también, a intercambiar durante una serie de diálogos que organizó el Grupo de Trabajo de Ecología Política de Claxo, por las similitudes del manejo de la pandemia y las reflexiones que estaban surgiendo sobre su origen, ¿no? Desde la ecología política planteábamos cuestionar esta lectura plana, digamos, ¿no? de que el origen de la pandemia se debía, digamos, a la emergencia de un ente natural, ¿no? De un ente que vivía en la naturaleza,
que simplemente saltó hacia los seres humanos, se esparció por el mundo y digamos que todos estábamos siendo afectados y todos estábamos subidos en el mismo barco, sufriendo los efectos de esta pandemia, ¿no? De esta crisis, ¿no? Frente a eso, la ecología política, en los diálogos que habíamos tenido, planteábamos la crisis de socialmente producida, ¿no? Es producto de la crisis socioecológica que pone contra el límite a las especies con las que compartimos este planeta, que hace que estas especies entren en contacto con los seres humanos y produzcan, digamos, algo que llega a ser patógeno para los seres humanos, ¿no? Es socialmente producido, pero no solamente ahí, ¿no? La reacción que estaba teniendo todos los gobiernos del mundo llevó a que pensemos también cuáles eran los usos autoritarios que estaban haciendo todos los gobiernos, sin excepción, creo yo, en el mundo de esta llamada crisis sanitaria, ¿no? Entonces, con esas digamos, inquietudes, queríamos entender cómo las distintas compañeras, compañeros que trabajan desde la perspectiva de ecología política estaban analizando desde sus experiencias de vida también, ¿no? Todos estábamos encarnando, digamos, el miedo, la zozobra de la crisis, cómo nos aproximábamos a estas dos comprensiones, ¿no? Cómo la crisis es socialmente producida y además los usos políticos que estaban haciendo los gobiernos. Entonces, con ese contexto lanzamos la convocatoria a la escritura de este libro colectivo en julio del 2020. Entonces, ha sido un camino largo, arduo, también porque optamos por trabajar con dos editoriales que también les quiero agradecer el día de hoy, no solamente a Claxo, sino también a Bajo Tierra Ediciones de México y al editorial y colectivo de Argentina, que se subieron al barco de producir, de acompañar, de colocar fondos, de colocar trabajo, digamos, para producir este libro, y que finalmente lo tenemos el día de hoy. Bueno, va a estar en la feria de Claxo, entonces también ahí les invito a que se acerquen al stand de Bajo Tierra. Ahí va a estar también el libro, ahí va a estar el libro, y también está liberado, va a estar liberado en PDF en la biblioteca de Claxo, porque también pensamos que esa es la idea del conocimiento, ¿no? Que se tiene que difundir. Finalmente, el libro consta de 12 capítulos organizados en 3 secciones, en donde tratamos de hacer un poco, organizar estas ideas, ¿no? Entonces, las secciones, la primera sección trata de comprender de una manera histórica, de describir desde una perspectiva histórica y crítica con el capitalismo, la emergencia de la pandemia, ¿no? La emergencia de la crisis sanitaria, de cómo la existencia de un virus en el planeta, ¿no? Termina siendo, provocando una crisis sanitaria a nivel global, cómo se revelan además lo tremendamente interconectado que está el mundo, ¿no? Porque eso es lo que nos reveló la pandemia, la forma de esparcirse de esa manera tan rápida nos revela cómo estamos conectados, sumamente conectados por los circuitos globales de capital, ¿no? Entonces ahí tenemos un compendio de capítulos que desde una perspectiva de una lectura histórica y anticapitalista plantean estas reflexiones, ¿no? La segunda sección, que es la sección más abundante, digamos, que tiene más capítulos, aborda todo este espectro de los usos políticos que se le dio al confinamiento, sobre todo ya esta reacción policiva, medicalizada, de control de los cuerpos, de control de los territorios, para seguir avanzando el proyecto del capital, ¿no? En todos los países se reporta la profundización del extractivismo, ¿no? El extractivismo no paró, el agronegocio no paró, los y las trabajadoras seguían, de estos sectores de las economías seguían trabajando, poniéndose en riesgo. Se reportaban además contagios, ¿no? En los territorios de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, en donde se dan estas actividades de extractivismo, llevados por el flujo de personas y de extracción, ¿no? Entonces, en todos los países se reportaba este uso, además un uso, digamos, una criminalización, ¿no es cierto?, de cuerpos racializados, empobrecidos, que eran los que estaban más sujetas al control, ¿no?
y eso fue una constante, digamos, en todos nuestros países, independientemente del tipo de régimen que tengan. Y nos preguntábamos también, y ahí hago la cuña también en el capítulo, uno de los capítulos introductorios que escribimos con Sandra, también nos preguntábamos cómo el confinamiento, digamos, les cayó de lujo, ¿no es cierto? Muchísimos gobiernos de América Latina veníamos del 2019 en un proceso de muchísima convulsión social. Tuvimos paros masivos, al menos en Colombia, en Chile y en Ecuador, de varios días. En Chile incluso no tuvo que parar, digamos, el estallido social. Hubo todo este debate de si debían seguir o no debían seguir, para cuidar sobre todo a la población más vulnerable, ¿no? En vista de la salud privatizada, etcétera, etcétera. Entonces, cómo los gobiernos venían, digamos, aprendiendo a controlar los territorios para profundizar y expandir el extractivismo, venían ya de varios años, ¿no? Cómo eso fue utilizado, también esas estrategias de control fueron utilizadas durante el confinamiento para seguir controlando a la población, ¿no? Las mismas estrategias de violencia, y cómo de esa experiencia de control y de que nos fuimos acostumbrando a que nos vigilen, ¿no es cierto? Nos fuimos acostumbrando a las formas en que los gobiernos controlaban que el virus se esparza, cómo ese aprendizaje de los mismos gobiernos y de los cuerpos represivos del Estado iban después a revertirse nuevamente en el control de los movimientos sociales, ecologistas, campesinos, indígenas que siguen resistiendo al extractivismo, ¿no? Cómo hay un aprendizaje en los cuerpos represivos del Estado que se beneficiaron profundamente de esto, acostumbrarnos a estar siempre en cámaras, por ejemplo, ¿no? Y qué iba a significar eso para las luchas ecologistas, ¿no? Entonces, este grupo de capítulos nos muestran claramente, ¿no?, esa tendencia de los gobiernos en general para ejercer lo que los gobiernos deben hacer, que es controlar a la población para utilizar los recursos naturales, ¿no? Y la última sección, y quiero detenerme más ahí para no quedarnos, no deprimirnos, la última sección, la última sección, queríamos también, como corresponde, digamos, pensar a futuro con horizontes de emancipación, digamos, de esperanza, ¿no? Bueno, en este contexto tan espantoso, estábamos además, ¿no?, cada uno encerrado, digamos, con su teletrabajo, pensando, bueno, de aquí en adelante, ¿qué pasa, ¿no? Y cómo podemos influir un poco de esperanza en ese horizonte que se veía tan oscuro en ciertos momentos de la crisis, ¿no? Entonces, de ahí cerramos con capítulos que quisiéramos creer que pueden dar una luz, ¿no?, alguna perspectiva de qué hacer a futuro desde la posición de la esperanza, como decía Omar ahora más temprano, ¿no? Entonces, tenemos ahí un capítulo, tenemos dos capítulos, en realidad uno escrito también por Denise, y que resuena con uno de los capítulos de la tercera sección que quería yo resaltar, que es además cómo la ecología política empieza a pensar, y creo que en diálogo mucho con lo que tú dices, ¿no? Digamos algo que la ecología política se viene pensando mucho, que es de estas otras formas de ver el mundo, de relacionarnos con el mundo, de estar en el mundo, ¿no?, de comprenderlo y de pensarlo. Y dentro de eso, además, cómo empezamos a pensar realmente una ecología política interespecie, ¿no? Cómo nos relacionamos eso con los virus, con los seres con los que compartimos este planeta y que son los señalados, ¿no?, como los vectores de los patógenos que nos afectaron, ¿no? Nos recordarán el inicio de la pandemia, ¿no?, toda la discusión sobre el murciélago, el pangolín, digamos, toda esta criminalización también a esos cuerpos animales, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo entendemos, cómo la ecología política contribuye a un relacionamiento distinto con los seres con los que compartimos este planeta, ¿no? Y los otros tres capítulos de esta sección, el uno es un artículo colectivo desde la militancia sindical, ¿no?, en la que se denuncia, digamos, de nuevo los usos políticos de la pandemia para controlar
y profundizar la extracción de carbono en Colombia, de carbón en Colombia, perdón, pero además como desde la lucha sindical se empiezan a organizar respuestas, ¿no? y resistencias a ese extractivismo que también devengan en una lucha por un trabajo digno, por condiciones dignas de vida, que permitan además hacer frente a este tipo de crisis, ¿no? Me gusta mucho porque es una reflexión también en torno al trabajo, que fue, creo, otro de los temas que la pandemia nos hizo pensar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cómo estamos trabajando, cómo estamos siendo explotados permanentemente por nuevas formas de trabajo. Luego tenemos un capítulo de Horacio en que también nos invita a aprender de la crisis, ¿no es cierto? Cómo el virus es una pedagogía de entender qué es lo que está mal y que debemos cambiar. Creo que hubo un momento de esperanza, me imagino que todos tuvimos, y se hablaba mucho de eso, ¿no? Como en la pandemia o salíamos fortalecidos o salíamos más de hecho leña. Decíamos, es una oportunidad gigantesca de aprender, creo que sí se ha aprendido, nosotros creo que hemos aprendido, las élites obviamente no pueden haber aprendido, pero no van a hacer si la sociedad no les presiona, ¿no? Pero sí creo que hay un aprendizaje de esta experiencia global. De esta experiencia global de sentirnos además juntos, pero además saber que no todos estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? Y de nuevo, cómo aprendemos realmente a convivir con los otros seres que están en nuestro planeta, ¿no? Y el último capítulo es una entrevista que Sandra hizo a compañeros de Puerto Rico, que también me parece importante dentro de la ecología política también, para hacer hacer diálogos también con el Caribe, ¿no? Que es, que al menos siento yo que desde Sudamérica la ecología política por momentos se olvida, digamos, no hay un cisma, digamos, de ahí con compañeras, compañeros del Caribe, incluso de Centroamérica. Entonces, un diálogo de esperanza de cómo la organización social es siempre, digamos, la forma en la que encontramos la inspiración, ¿no? Para generar este cambio. Entonces, nada más cerrar también, bueno, volviendo a agradecer a las editoriales que se lanzaron todo el trabajo. También el libro fue producido con el apoyo del Instituto de Estudios Ecologistas, del Instituto de Estudios Ecuatorianos, que es un centro miembro de Claxo, y el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Universidad Federal de Bahía, el CULTO. Y cerrar diciendo que tenemos entonces, esto me olvidé decir al inicio, capítulos de Brasil, de Colombia, de Chile, de Perú, de Bolivia, de México y de Puerto Rico. Entonces les invito a leer el libro, espero que después de todo el análisis crítico, ¿no? que está al inicio, se queden con estos últimos de esperanza, y realmente tenemos que salir de esta crisis aprendiendo algo, y espero que el libro contribuya, esperamos que el libro contribuya para eso. Muchas gracias. Bueno, también agradecerle aquí a los coordinadores y las coordinadoras del grupo, a Felipe, a Denise, a Mina, que tuvieron de alguna manera también la iniciativa y han estado permanentemente acompañando el proceso. A mí me parece muy interesante a propósito de los dos libros, cómo hay, y de la discusión que teníamos arriba en el grupo, cómo hay temas que también vienen agarrando cuerpo, investigación, letras, reflexiones, ¿no? Tanto, digamos, de cómo, ¿no? La episteme, de alguna forma, como justamente un camino anticolonial, tiene que ver, ¿no? con esto que menciona Omar, ¿no? Como de esos otros mundos y estas otras epistemes, pero también cómo nos abrimos a entender, a reflexionar y a sentir las otras especies, ¿no? Animales, vegetales, bacterias, etcétera. O sea, creo que se abren también unos sentires que emergen o han venido emergiendo en los últimos años devenidos de esta crisis, ¿no? Le voy a dar la palabra a Horacio entonces para que presente la última publicación de la que queremos hablar hoy, y luego haremos una rondita más de conversación, si están de acuerdo. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Me toca presentar acá un libro que nació del intercambio con el equipo de investigación de Mina, de Lucía, de Raquel, del equipo del seminario de formas de lo político y tramas de lo común.
que está ahí radicado en la UAP, junto con nuestro espacio, que es el Espacio de Ecología Política del Sur, la Universidad Nacional de Catamarca. Es un libro pequeño y muy humilde, porque en realidad consiste en una compilación y en algunos casos una traducción y una selección de artículos de Jason Moore. Y bueno, yo simplemente les quería contar por qué se nos ocurrió esto y cuál era el sentido de este libro, ¿no? Libro que de alguna manera expresa un camino que quisimos hacer y que está todavía ahí en curso, que tiene que ver con la potencia del interaprendizaje entre equipos de investigación, que estamos con los mismos horizontes, compartiendo las mismas preocupaciones, los mismos sentipensares y eso. Y un libro que no hubiera sido posible sin el gran trabajo y todo el esfuerzo de Mina, que lamentablemente no puede estar acá con nosotros, pero bueno, si el libro ha salido es por el tesón del trabajo de Mina para sostener lo que es todo desde la gestión, desde que uno lo dice hasta que finalmente sale y eso, ¿no? Bueno, y eso, el título del libro es Las tramas de la vida en los umbrales del capitaloceno. Y hemos querido, digamos, usar de alguna manera como excusa, entre comillas, un autor para pensar con él y más allá de él. Sencillamente nuestros intercambios habían partido de la necesidad de repensar lo común en términos de proceso de producción de la vida, porque la vida es una producción común. Y la Tierra es una comunidad de vida. Más precisamente, una comunidad de comunidades convivientes. La vida es una producción común. Y una de las astucias de la razón colonial es que nos ha mal acostumbrado y mal educado a pensar la vida en términos individuales. Pensamos que somos seres vivos, pensamos que somos individuos, ¿no? Y esto ya hoy ni siquiera la biología contemporánea occidental puede dar cuenta de eso. Eso, digamos, la afirmación de que hay individuos que viven es una afirmación anticientífica, que va en contra de los conocimientos científicos contemporáneos. Entonces eso es un poco lo que nos ha llevado a pensar esto. ¿Cómo es que se han trastocado los procesos de producción de la vida? ¿Cómo es que la lógica hecha práctica, hecha cuerpo del capital, ha llegado a producir semejante trastorno metabólico que tiene como resultado este mundo en el que estamos viviendo? Un mundo donde la vida es despreciada, es desvalorizada, es violentada a cada segundo, a cada instante, donde la violencia se ha hecho sistemática. Es eso lo que queríamos pensar. Entonces, de alguna manera, el pensamiento de Jason Moore nos ayuda a eso y es como una excusa para pensar más allá de eso. ¿Por qué hemos elegido eso? Bueno, porque en realidad creíamos esta idea de que el pensamiento de Jason Moore venía a ser como un punto de encuentro entre varias tradiciones críticas que nos parecen fundamentales para pensar la larga historia del extractivismo, ¿no? Había una idea en que toda la ecología política contemporánea latinoamericana en particular aparece como un pensamiento crítico con una gran capacidad de interpelar los imaginarios desarrollistas que lamentablemente todavía siguen colonizando no solamente las élites, sino también vastos campos de los sectores populares, ¿no? Por eso estamos también entre problemas. Y entre esas convergencias decíamos, bueno, la historia de una historia crítica que piensa el capitalismo no desde una teoría abstracta, sino desde los procesos históricos. Porque Jason Moore viene de esa historia, de la Escuela de los Anales, de Fernand Braudel a Wallerstein, y Jason Moore se inscribe en eso, dando un paso más, quizás teniendo en cuenta de que Wallerstein fue un historiador de África,
y que vio el capitalismo desde África. Y Jason Moore lo que incorpora es pensar los procesos históricos no como procesos solamente sociales humanos, sino como procesos ecológicos políticos. Incorpora una historia natural dentro de la historia social, no como dos historias, sino como parte de una misma historia. ¿Qué es en definitiva la idea del materialismo histórico? Después voy a volver un poco sobre eso, pero esa es una de las convergencias. La otra es digamos, el pensamiento de la geografía crítica, que parte también de ver el capitalismo como un proceso de producción, destrucción territorial, de producir el espacio como medio de una forma de jerarquización de la vida, de racialización de cuerpos, de racionalización de la explotación de los seres vivos, así transformados en recursos mercantilizables. Entonces el pensamiento de la geografía crítica también tiene una tradición y una cosa muy importante, porque tiene que ver justamente con la configuración de lo que llamaríamos un centro y una periferia, de la estructuración de una apropiación desigual del mundo, que es uno de los ejes centrales de la ecología política, ¿no? La producción sistemática de vidas de privilegio que se realizan a costa de la expropiación del derecho a la vida de un montón de seres humanos y no humanos, que están sosteniendo con increíbles subsidios ecológicos de medios de vida vitales esos bienes privilegiados. Entonces, eso nos trae no solamente, digamos, a la idea de Lefebvre y Quaini, sino que nos trae también acá una tradición de Milton Santos, a David Harvey, ¿no? Donde la geografía crítica, digamos, es un elemento importante. Y el tercer elemento es la vieja tradición de la teoría social latinoamericana, cuyo pensamiento crítico nació de ver las consecuencias que tenía los modelos primarios exportadores, ¿no? Desde la historia que podemos ver, ¿no es cierto?, en historiadores que ven la historia del colonialismo y del capitalismo colonial del siglo XVI, hasta la teoría de dependencia, la teoría descolonial y eso, en un punto en el que convergen en ese artículo seminal que escriben Wallerstein y Quijano en 1992, ¿no?, sobre el concepto de América como el lugar fundacional del sistema mundo, ¿no? Entonces eso me parece que justamente tenía que ver eso. El pensamiento de Jason Moore nos ayuda a descubrir los procesos de historización como un ejercicio de racionalización crítica o de potencia crítica de la razón. La historización es necesaria para desnaturalizar. Es el elemento de desnaturalización y de descolonización, de despatriarcalización y de desintoxicación de la lógica del capital, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que sencillamente nos pareció como importante de tomar de Moore, y también, como hicimos en algunas otras presentaciones, nos parece muy necesario lo de Moore, y como por supuesto no es que todo termina ahí, sino que hay muchas cosas que se pueden pensar más allá de eso. La objeción que le hacíamos es decir, bueno, lamentablemente hay todas estas tradiciones de las cuales nosotros lo hemos leído, y bueno, forman parte también, ¿no es cierto?, de esa geopolítica del conocimiento, porque hay muy pocas citas en la propia literatura de Jason Moore de autoras y autores latinoamericanos que tranquilamente contribuirían a dar mayor fuerza y mayor potencia a toda esa mirada crítica que nos parece, sin embargo, necesaria. Es eso. Sí creo que hay algunos temas que son claves para seguir pensando en nuestro presente y que tienen que ver con eso, ¿no?, que nos invita a pensar Moore. La idea de la mercantilización como un proceso continuo y sistemático de ampliación de las fronteras de mercancía. Por eso la conexión entre capitalismo e imperialismo no es, digamos, de determinada fase, forma parte del metabolismo del capital, la necesaria mercantilización, expansión e intensificación de las lógicas de mercantilización de todos los sistemas de vida. Eso es algo que forma parte, ¿no es cierto?, de la dinámica del capital.
Y esa dinámica del capital se sustenta en una matriz de poder donde, digamos, no se puede pensar el capital como una lógica así abstracta, sino que está encarnado, digamos, y encarnado en sujetos que son pensados como individuos, sujetos que son varones violentos, que son los que empezaron esta, ¿no? La imagen de varones blancos armados, subidos a carabelas que, digamos, se lanzaron a una aventura con el único ánimo de buscar medios de enriquecimiento rápido y formas de apropiación de poder, de control sobre territorio y poblaciones, es la historia que inicia esta. De alguna manera esto conecta también el libro que presenta Omar con el libro que presentaron las compañeras, ¿no? Porque nos muestra, digamos, decir, bueno, este conflicto entre mundos en realidad fue la primera guerra, ¿no? O sea, una guerra entre un mundo patriarcal, de un varón blanco que piensa el mundo de la vida simplemente como una lógica de apropiación destructiva de territorios y poblaciones, y por eso fue una guerra contra las mujeres, una guerra contra las agroculturas europeas y extraeuropeas, ni qué hablar, ¿no es cierto? Fue el origen del genocidio, del epistemicidio y del ecocidio, ¿no? Una guerra que tiene fecha de origen, de inicio, y que no tiene fecha de fin, ¿no? Y que esta idea de la pandemia es eso, ¿no? O sea, como síntoma de este gran trastorno geometabólico que ha producido, digamos, la lógica del capital, que nos impide ver, entender y conocer y practicar de qué va la vida, ¿no? Que la vida es algo que no tiene nada que ver con valores abstractos, sino con valores concretos, con la producción de sentido dentro de cuerpos en comunidades arraigados a esas dinámicas y a esas tramas comunitarias que nos comunican y nos convidan la existencia. ¿No? Es eso, esas tramas que nos comparten no solamente el cuidado, saberes, sino también la posibilidad de respirar, que se lo debemos a nuestras hermanas y hermanos árboles, nuestra posibilidad de hidratarnos, de oxigenarnos, de nutrirnos, que nos hace ser parte de esta gran comunidad de vida, ¿no? Entonces, esta noción, ¿no es cierto?, de pensar los umbrales del capital océano es pensar esto, ¿no? Cómo la lógica del capital ha avanzado arrollando, destruyendo las tramas comunitarias de la vida, y pensar que esto del capitaloceno nos habla no solamente de la descomposición, digamos, de la atmósfera, de la biosfera, de los equilibrios geológicos de la Tierra, sino de la desestructuración de la comunidad política, ¿no? De cómo la explotación de la Tierra está indisociablemente ligada a la explotación de cuerpos, y cómo el acto de ejercer la violencia nos va erosionando la propia capacidad humana de cuidar la vida, de criar la vida, de cultivar la vida, ¿no? Entonces, eso nos permite ayudar a mirar otros mundos que son los mundos terrícolas, que se siguen pensando y viviendo con los pies sobre la tierra, dentro de ninguna jerarquía, y eso, ¿no? Entonces, más o menos la idea del libro era eso, digamos, recuperar el pensamiento de Moore para decir, bueno, esto nos ayuda a pensar, digamos, un pensamiento crítico situado, a hacer un ejercicio de historización, de geografización de las dinámicas de dominación, para conectar esta potencia de distintas tradiciones que nos parecen importantes para pensar el presente. Bueno, ojalá que el libro ayude a pensar también más allá de Moore y eso, ¿no? Y pensar, digamos, el rol de nuestro rol en términos de cómo tomar conciencia de la crisis de las tramas de la vida, que es la crisis de la noción de comunidad y de la conciencia de la comunidad de vida de la que hacemos parte. Eso.
Bueno, gracias. Yo quiero una vez más agradecer al Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, donde estamos en este momento, ¿no? A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por recibirnos, por atendernos también. Muchísimas gracias a las personas que están viendo o en el futuro verán esta transmisión, que la vamos a compartir a través de las redes sociales también del grupo de trabajo, que están en Twitter. En Twitter pueden seguir al grupo como Eco Aviala y en el Facebook también pueden buscar el grupo de trabajo Claxo de Ecologías Políticas. Entonces, también está bueno que difundamos nuestras redes, que podamos seguirlas, ¿no? Y que podamos compartir. Allí, de hecho, en las redes también van a poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, varias de las, digamos, de otras publicaciones del grupo de trabajo van a poder encontrar otros videos, también webinar, que fue una modalidad a través de la cual pudimos dialogar en la pandemia, ¿verdad? Yo me voy a permitir un comentario sobre el libro que coordinamos ahora, porque me parece que a propósito de cómo no quedarnos tampoco con esta sensación de, ¿no? Como de esta desesperanza profunda en la que pareciera que sí es cierto, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo cada vez más militarizado, con una serie de chantajes sociales, ¿no? En la que además tenemos que, para no hacer tal cosa, hacer otra, ¿no? Entonces hay una serie de chantajes y repetir esto, ¿no? Antes de que empezara el confinamiento, veníamos viviendo una oleada de movilizaciones muy fuertes en toda América Latina y en el mundo, de hecho, ¿no? Ya no solamente Chile, ya no solamente Ecuador, ya no solamente Colombia, Puerto Rico vivió unas movilizaciones súper fuertes, Haití también vivió unas movilizaciones súper fuertes, en Venezuela hay permanentemente movilizaciones, incluso en el periodo de la pandemia también vimos movilizarse a Cuba, en México también hay una serie de movilizaciones, ¿no? Y en todos los países vemos sistemáticamente la estigmatización, el encarcelamiento y el asesinato de dirigentes y dirigentes. Y por supuesto, digamos que esto hace parte de estas reflexiones, ¿no? Pero también vimos en la pandemia, y eso está en la última sección del libro que coordinamos ahora, cómo no hubiera sido posible sostener la vida, es decir, hubieran habido muchísimos más millones de muertos en este continente y muertas, si no hubiera sido por una trama poderosa comunitaria, de ollas comunitarias, de solidaridad entre la familia, de personas que regresaron a sus territorios, a sus familias, a sus comunidades, de solidaridad en los barrios, de solidaridad, ¿no? Entre comunidades. Entonces creo que a pesar de eso, esta perspectiva, esta tensión, esta pulsión vital que también está, que es espiritual, que es epistémica, que es material, también está allí, ¿no? Y justamente es como también una de las formas en las que debemos y a la que apuntan estas reflexiones. Son las reflexiones, yo creo que del grupo de Ecología Política y de las publicaciones que estamos ahora compartiendo, sin duda buscan abrir este horizonte de mantener, continuar, fortalecer los trabajos, las iniciativas, las solidaridades, los vínculos, ¿no? Las tramas. Entonces, bueno, yo quería como también comentar eso, porque creo que es importante sostenerlo y pues abrir la palabra a los comentarios que los y las personas que están aquí pueden tener. Recordar que no es una feria del libro, es una fiesta del libro lo que hay. Invitarlos a visitar el stand específicamente de las editoriales. Están Bajo Tierra de México, está El Colectivo y Tinta Limón de Argentina y Traficante de Sueños, que también son iniciativas, ¿no? Son o sea, son colectividades que están produciendo y compartiendo conocimiento desde diferentes latitudes y que vale muchísimo la pena pues dejar de tomarnos una cerveza para comprar los libros. Entonces ahora sí abro como la palabra para todos y todas. Por allá, a ver, vamos a dar por allá, ¿alguien más? Gran artista que se llama Israel Machacali hizo justamente una representación de un murciélago como un dios, como un ser espiritual muy poderoso en su pueblo de la cura. Y ahí estaba pensando también, ¿no? Sobre esto que de estos otros mundos que están siendo exterminados, ¿no? Que tragedia que es para la experiencia humana en general. Y también me quedé muy interesado, Omar, en preguntar a ti, pero también si tiene interés también en comentar, que yo sé también que ahora su trabajo con este tema, pero mencionaste el tema de la conquista continuada, ¿no? Con esta violencia. Eso me interesa mucho también, porque en Brasil siempre se negó la conquista, mientras estamos viviendo un proceso brutal de conquistalidad, como Rita Segato habla. Y el ontologicidio. Y al mismo tiempo la política, o conflicto, pero hay una descripción, no de una guerra, pero de un masacre, de un exterminio. ¿Cómo lo ves essa possibilidade política aí, pensando
hoy un día muy triste en Brasil. Hay 2 compañeros que son desaparecidos en la Amazonía y amigos personales también, que están luchando al lado de los pueblos indígenas, así. Entonces también, ¿qué son esas posibilidades políticas y cómo lo ve el político desde estos mundos distintos que siempre convivieron, pero la expansión militar europea a empezar a destruir mundos? Hola, no, yo tenía una pregunta específicamente para Sandra ahorita que contaba un poco como en este tema como el autoritarismo, con este tema como de la pandemia. Ella nombraba también como la convulsión política, digamos, previa como a la pandemia, entonces también, y en el marco de la pandemia, con países como que conocemos, digamos, porque también tienen como gobiernos progresistas alternativos, pues como que también marcan como una pauta política diferente en el continente, pero ¿cuáles tú crees que son como, o digamos en el libro, qué claves de lectura hay como para leer, digamos, ese autoritarismo y esas formas de control en la pandemia, precisamente de estos gobiernos, digamos, como que vemos como en clave de progresismos, de gobiernos alternativos, ¿no? Porque, pues al menos en Colombia, digamos, como que en el estado, pues como actual político, digamos, como que parece que hay una coherencia entre este autoritarismo a nivel como político, pero digamos como también sería bueno pensarlo, digamos, en términos de esos gobiernos, digamos, si consideramos también como en clave de cambio y que persiste, digamos, también en su accionar como político. Bueno, yo también felicitarlos ampliamente a todos por los 3 trabajos, me parecen interesantísimos. Bueno, y hay creo que muchísimas cosas que comentar, ¿no? A reserva de leerlos y de abrir estos diálogos de los que hemos estado hablando y estas discusiones. Pero una cosa que creo que vale mucho la pena resaltar de los 3 trabajos es como esta necesidad, ¿no? Que vuelve a salir y a ponerse en evidencia de una reflexión epistémica profunda, ¿no? O sea, de cómo justamente me parece que de los aportes que la ecología política hace y ha hecho en los últimos años, es esta necesidad de revisar epistemes, ¿no? Y desde dónde estamos construyendo nuestras imágenes del mundo, incluso cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿no? O de, bueno, progresismos y demás cosas, ¿no? Si no vamos como a las raíces, ¿no? A estas profundas raíces de la colonialidad, del patriarcado, etcétera, y no empezamos a cuestionar desde ahí, ¿no? Y a empezar a construir otras formas de vinculación, pero de construcción del mundo pensado, imaginado también, pues difícilmente podremos construir las alternativas. Es eso, y muchas felicidades a todos. Muchas gracias por sus comentarios. En la introducción de este libro recupero un acto fallido que ocurrió, que lo hizo Fonatur. Fonatur es la institución que está haciendo el Tren Maya. Y fíjense lo que escribieron en un documento que estaba oficial sobre el Tren Maya. Dijeron, el etnocidio puede tener un giro positivo, el etnodesarrollo. Se los repito. El etnocidio puede tener un giro positivo, el etnodesarrollo. Entonces, pues claro, se armó un escándalo con esto. Dijeron, ¿cómo es posible? Dijeron, no, nos equivocamos, ¿no? Sí, después lo corrigieron y creo que quedó peor. Pero fíjense lo que está de fondo en esta confesión, ¿sí? No es un acto fallido realmente, es una confesión, ¿sí? ¿Sí? Es una confesión de cómo la ontología dominante, por decirle el nombre, justamente justifica la idea de causar etnocidios, que en este nombre lo estamos llamando como ontologicidios, justificados bajo la promesa de llevarlos a los pueblos la civilización. ¿Sí? Esta ha sido la promesa que se repite desde una y otra vez. Acá también los nombramos, como Gines de Sepúlveda en la controversia de Valladolid tuvo exactamente la misma discusión con Bartolomé de las Casas, ¿no? Ellos son culpables de su minoría de edad, hay que llevarles la civilización, ¿sí? Y lo que pasa es que se oponen, ¿qué hacemos? Se oponen, entonces pues si se oponen, pues hay que, pero no tenemos que disculparnos para llevarles el desarrollo, o en este caso la civilización, o que dejen de ser bárbaros. Entonces es esa idea, esa misma idea se repite una y otra vez como síntoma, ¿no? Como un eterno déjà vu, en el que precisamente la colonización
nos lleva precisamente a la idea de cómo la idea siempre ha sido negar la diferencia, ¿sí? Hasta el punto de decir que van a generar etnocidios justificados bajo la promesa del etnodesarrollo, ¿no? Y que precisamente, después puede que lo cambien en sus palabras, pero precisamente cuando llegan estos proyectos, eso es lo que están haciendo, ¿no? ¿Sí? Cambiando las formas de vida de los pueblos por proyectos para tratarlos de incorporarlos al mundo del desarrollo. En otros momentos se llamó la civilización, ahora los llamamos desarrollo, pero el orden discursivo es exactamente el mismo. Pero también decías otra pregunta, y es cómo hacemos entonces para trabajar con la diferencia, ¿sí? Que la diferencia sea una posibilidad política, ¿sí? Según es lo que entiendo. ¿Cómo es posible, ¿no? Que a partir de la diferencia radical podamos entonces crear procesos para la defensa del territorio y para la construcción de estos otros mundos, de este pluriverso, de estos mundos postcapitalistas, postliberales, postcoloniales, postantropocéntricos? ¿Cómo será posible, ¿no? Y yo creo que las ontologías de los pueblos tienen una riqueza muy profunda, y no estoy hablando solamente de la de los pueblos indígenas, estoy hablando en el habla popular. Por ejemplo, nosotros en Chiapas, cuando viví en Chiapas, yo aprendí una cosa bellísima, y es que, por ejemplo, dicen el agua, la planta quiere agua. Entonces, las cosas normalmente quieren algo, ¿no? Y la idea es cómo conectar con el querer de la planta, con el querer de la lluvia, con el querer. Y a mí me parece que ahí hay un fondo ontológico fundamental. Y es que no solamente es lo que nosotros decimos del mundo, sino lo que el mundo nos dice a nosotros. Hay locuciones populares en los barrios, en los sectores populares, que están ahí, pero que necesitan dispositivos políticos para precisamente encontrar esta riqueza ontológica, esta diversidad. Nosotros no somos completamente modernos en términos de esta separación entre nosotros y el mundo, entre naturaleza y cultura, individuo y nada de eso. También tenemos en nuestra riqueza estas cosas, estas maneras de comprender el mundo que están ahí, que siguen vivos, pero lo que necesitan es precisamente dispositivos políticos para que emerjan, como a través del arte, como a través de los encuentros, como a través de experiencias. Yo, por ejemplo, trabajo con una que es campesino a campesino, ¿sí? Como a través de estas experiencias surge esta riqueza, que es una riqueza ontológica, ¿sí? Una riqueza del ser, de cómo construimos el mundo, de cómo vemos la interrelación de todo cuanto existe y que está ahí como dormido, como esperando precisamente que vayamos a través de esa recuperación y politicemos esa riqueza que está ahí y que precisamente nos ayude a construir esos otros mundos posibles. En ese sentido, pasamos de lo conflictivo a la riqueza de la ontología política. Una ontología política que precisamente ayude a recuperar esas interseres que están en nuestras maneras de entender el mundo. Esta comprensión de esto que nosotros llamamos en este otro libro, que acá lo tengo a todas estas, que está Ingrid Toro, coautora allá atrás, la afectividad ambiental. Esta sensibilidad, esta idea de podernos sentirnos interpenetrados, de sentirnos, como decía el maestro Thich Nhat Hanh, interseres, ¿sí? Pero eso está ahí. ¿Cómo nos valemos para poder crear esta comprensión del mundo y este afecto profundo a la tierra a través de este descubrimiento de que el mundo está relacionado? Bueno, eso muchas veces ya ocurre. Hay que ir a través de hay que ir hacia esa riqueza que está ahí que parece que acomodada, y politizarla, crear dispositivos de politización para crear procesos locales y profundamente pues estimulantes para crear esos otros mundos posibles. A propósito de la pregunta, el libro en eso va a ser muy prolífico. Nosotros, por ejemplo, hay 2 capítulos bien lindos, uno que escribe aquí la doctora Lucía Linsalata con la doctora Mina Navarro, sobre la 4T, ¿no? O sea, es decir, justamente esta pregunta sobre cómo operan los regímenes políticos que llamamos, entre comillas, progresistas, o incluso se autodenominan de izquierda o alternativos, en el escenario de la pandemia, y cómo, justamente, como decía Melissa, la gran pregunta es por qué toda la actividad extractiva y todas las actividades que se consideraron fundamentales en realidad fueron simplemente mantener la explotación y la acumulación de capital. De tal suerte que no hay, ¿no? O sea, digamos, no hay una distinción ideológica
de la explotación, y me parece que es una reflexión importante que tiene que ver, o sea, que es, y si no hay una distinción ideológica en la explotación de la vida o de las formas de vida, pues entonces ¿en dónde estamos, no? O hacia dónde miramos la reflexión, ¿no? Y eso tiene una reflexión que digamos que aquí Horacio tiene también un libro fantástico que es, digamos, obviamente aquí hay como gente que ha escrito cosas que todos admiramos mucho, pero que tiene que ver, ¿no?, con este origen colonial, ¿no?, muy profundo, muy patriarcal además, de la forma de Estado, por ejemplo, ¿no? De una forma que no podemos simplemente, o sea, ahí está, ¿no? Y es una forma que difícilmente vamos a poder como ni por deseo, y solamente a través de la lucha, y de una lucha que incluso empieza muy epistémicamente, muy también en lo profundo de las subjetividades, a poder, ¿no?, cuestionarla y ver cómo la vamos deconstruyendo, ojalá destruyendo. Yo no tengo nada más que decir. Yo solamente quería tal vez resonar un poco con esto de qué más aprendimos de la pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí es el aporte fundamental de la ecología política también fue en responder ante estas lecturas que les podríamos decir neomalthusianas, ¿no?, que se generaron en el inicio de la pandemia, que se siguen escuchando. O sea, a mí me parece que eso, ¿no? La culpa es de los pobres, es un discurso que se sigue oyendo en el cambio climático, es un discurso que se sigue escuchando ante el desarrollo, ¿no? La culpa es de los pobres, la pobreza es el problema, hay que desarrollar a los pobres. Entonces, aunque eso signifique masacrarles primero para después desarrollarles, ¿no? Entonces, creo que estas lecturas desde esta interdisciplina en la que nos encontramos fueron súper ricas en ese sentido, de decir, no estamos todos en el mismo barco, hay desigualdades estructurales históricas producto del desarrollo desigual del capitalismo que producen, ¿no?, dice Harvey, espacios del capital y espacios devastados, ¿no? Los espacios del capital son al mismo tiempo espacios de desarrollo, de promesa del desarrollo tipo Europa, pero al mismo tiempo espacios que tienen que ser devastados para acceder a las naturalezas baratas, ¿no?, nos habla Jason Moore, y a la mano de obra lista para ser explotada. Entonces ese desarrollo es así. Y sobre esa matriz de desigualdad se asentó la pandemia, se asentó la crisis. Entonces creo que eso es un aprendizaje muy rico, muy, muy, muy palpable, digamos, que tuvimos de esta experiencia global, que creo que hay que sostenerla, ¿no? Hay que sostenerla frente a estos discursos desarrollistas espantosos. O sea, sobre la centralidad estructuradora de la conquista, ¿no? Cómo efectivamente la conquista es un proyecto de muerte, en el sentido de que fue eso, fue el gran genocidio de la humanidad, la mayor masacre de la historia de la humanidad desde que existe esta especie. 56 millones de muertes, ¿no?, que era el 10% de la población mundial de la época, calculan ahora los 12 millones de personas africanas desterradas y esclavizadas, ¿no? La mal llamada Segunda Guerra Mundial tuvo 80 millones de muertes, o sea, es el único acontecimiento donde una masacre fue en términos absolutos mayor, pero esos 80 eran el 3% de la población. Entonces, esa muerte, digamos, hoy los historiadores del clima nos dicen que provocó la pequeña edad de hielo, ¿no? O sea, la destrucción de la agricultura hizo que volvieran las florestas, y eso, digamos, provocó una absorción del dióxido de carbono que enfrió la atmósfera. O sea, tal magnitud de esa masacre que quedó marcada en la Tierra. Tiene un registro geológico, el llamado Pico Orbis de 1610. La caída de dióxido de carbono más, después volvió todo a aumentar por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero ahí, en realidad, digamos, la conquista efectivamente nace de este proceso de la muerte de la naturaleza, de pensar la naturaleza no como un ser viviente sagrado que nos contiene, que nos comunica la vida, sino como puro y mero objeto. La naturaleza como objeto, lo indígena y la mujer como naturalezas. Hegel escribe, ¿no?,
los negros son pura tierra, no han salido del barro todavía, no tienen forma, son materia informe, decía Hegel en 1821. ¿Y qué decir, no?, de la inferiorización, de la naturalización de la mujer, ¿no? Entonces, por eso, la conquistualidad, como bien dice, le trae, ¿no?, a Rita, hace una forma de pensarse humano desde la práctica de conquistar. Eso es la extrema deshumanización. Por eso la conquista tiene una importancia central, no solamente porque fue un acontecimiento trágico y traumático, sino porque ahí fue un entorno estructurador de prácticas que son las que todavía hoy están dominando el mundo. O sea, el mundo está hoy lleno de monstruitos jovesianos que se piensan, ¿no es cierto?, que se sienten humanos en el sentido de ese varón conquistador patriarcal ¿no?, que tiene que arrasar todo y que el mundo está a su servicio. Y la lógica del desarrollo es la construcción de un concepto ¿no?, que piensa un modelo civilizatorio que en realidad pretende crear otra especie, una especie extraterrestre, ¿no? Los gobiernos progresistas son eso, creen en el progreso. Ese es su problema. Toda la colonialidad está ahí. La idea de desarrollo es pensar una especie humana que vive por afuera, por encima de la tierra, y que se relaciona con la tierra a través de una relación instrumental de explotación, eminentemente antropocéntrica. Y no hay forma de no conectar la explotación de la tierra con la explotación de los cuerpos. Y no hay forma de que estos cuerpos que se acostumbran a explotar y que, digamos, que se deshumanicen, ¿no? Entonces, por eso es central pensar los efectos de larga duración, los efectos no solamente geológicos, sino también antropológicos de esta lógica de la conquistualidad, porque efectivamente me parece que es la marca, ¿no es cierto?, que sigue, ¿no?, digamos, estructurando este mundo en el que estamos y que necesitamos realmente radicalmente dar vuelta a la página, ¿no? Bueno, en principio felicitarlas a todas y a todos por los libros. Y bueno, Horacio, a Mina ya la felicité, ahora no está, pero bueno, es una iniciativa muy, muy buena. Digamos, no he leído todavía el libro, pero ya me lo voy a comprar. Y bueno, no, sobre algo que puntualmente comentaste y que me quedé pensando sobre esto de los valores de uso y los valores de cambio, ¿no? O sea, lo importante de los valores de uso para la vida, decías, ¿no? La vida no se sostiene con los valores de cambio. Ahora, yo me pregunto si desde esta ecología crítica no nos tenemos también que preguntar sobre esos valores de uso, es decir, acerca de nuestras necesidades, ¿no? Digo, no es hora que no solo, digamos, charlemos, no solo critiquemos la mercantilización, sino también las necesidades que tenemos como población. Perdón que me volví público. No, yo es que yo tengo una pregunta con respecto a, pues, al trabajo de Jason Moore, ¿no? Pues se lo tendría que hacer a él, pero, pero ustedes han hablado con él, han conversado, yo he visto las entrevistas. Bueno, a mí me surge una duda y me gustaría conversarla en este tenor también de los libros que estamos comentando. Jason Moore habla acerca del fin de la naturaleza barata. Bueno, es una explicación larga, pero básicamente él lo dice que se explica principalmente por tres cosas, que es el fin de la energía barata, el fin del trabajo barato y el fin de los alimentos baratos. Estamos en un momento en el que está súper claro que estamos ante el fin de la energía barata y de los alimentos. Esto es tremendo en términos de lo que va a seguir en un par de meses, ¿sí? Y es tremendo. Se habla de que probablemente se van a triplicar los precios de los alimentos por la dependencia del sistema a este agroextractivismo, a este sistema basado en los fertilizantes pues que son producidos con petróleo y con gas. Y todo el sistema funciona a través precisamente de la energía. Pero yo tengo una diferencia, y ahí va la pregunta, con respecto al tema del trabajo barato.
o no remunerado, que es como él le gusta nombrarlo. Porque yo, por el contrario, y ahí está la pregunta, no sé si lo estoy entendiendo bien, veo ahí creo que está la contradicción principal del sistema capitalista en nuestros días. Y es que no puede funcionar con trabajo barato, sino que, bueno, ahorita ya ni siquiera hay trabajo, pero sí, o sea, ya estamos en el precariado, el 70% de la población de los países del sur global está en estos lenguajes del Banco Mundial pues en economías no formales, que es trabajo precarizado. Y entonces la contradicción es, ¿cómo se puede vivir con... Yo no creo que exista el trabajo, que el trabajo barato haya llegado a su fin, como la posibilidad más bien de trabajo barato, sino que precisamente el trabajo cada vez es peor en términos de que no hay posibilidad ya de trabajo asalariado. Estamos en el fin del trabajo, como el salario, al mismo tiempo que estamos en el incremento más fuerte de los alimentos, y en el incremento más fuerte de la energía, y en el incremento más fuerte de la vida. Y que para mí ahí está la contradicción principal del sistema, y que se expresa precisamente en toda esta oleada de luchas y que se nombraron precisamente ustedes durante la pandemia. Esta idea de que la gente cuando sale a las calles a marchar, lo que pasó en Colombia fue impresionante, es esta idea del no futuro, y que cada vez vemos que se aumenta la posibilidad, la imposibilidad de los jóvenes y de las personas de poder tener una vida, y que precisamente no es porque haya llegado el fin del trabajo barato, sino porque estamos ante el fin de la posibilidad de seguir manteniendo el sistema como tal, pero no porque el trabajo se encarezca, sino porque más bien la contradicción es trabajo barato con todo lo demás caro. Pero no sé si yo lo estoy leyendo bien. Y ahí entonces está la pregunta, porque me parece que ahí podemos hacer un hilo con el tema precisamente de lo que se nombra en el libro. ¿Sí? De todo lo que ocurrió durante la pandemia, con los estallidos, con la represión policial, con todo lo que trajo la pandemia y que se expresó de manera tan fuerte. Se dice que en 2019 fue el momento en el que mayor número de personas estuvieron marchando en el mundo en toda su historia. ¿Sí? Que se apaciguó un poco, pero que ya lo vemos otra vez, por ejemplo, en Sri Lanka y en tantos países que están o en otro momento de estallido, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar por cómo podemos dialogar desde nuestra ecología política latinoamericana con un pensamiento como el de Jason Moore, que es tan estimulante en este aspecto, ¿no? Obviamente que no voy a responder eso, ni suponer qué es lo que diría Jason Moore. Pero centralmente, digamos, creo que era eso, ¿no? O sea, bueno, la idea era esto, ¿no? Cómo traer lo que nos resuena a nosotros, lo que nos resonó a nosotros con Mina y con Lucía, Raquel y los compañeros que intercambiamos esto, para pensar con él de lo que tomamos y lo que nos hizo pensar, de recuperar desde otra cosa ese pensamiento y más allá de él. Yo creo que, digamos, la centralidad de la contradicción del capital, ¿no? Tiene que ver justamente con la lógica de la rentabilidad destruyendo la producción de la vida. Es un poco eso, ¿no? Entonces, es eso lo que nos parece, y creo que eso resuena con lo más crítico y lo más radical de la ecología política y de la economía feminista también, que tiene que ver con lo que preguntaba Laura, ¿no? En relación a que una economía arraigada, una economía aterrizada, piensa en los valores de uso, en una utilidad que tiene que ver con la subsistencia, con la producción y la reproducción de la vida. El valor de cambio es eso, es la abstracción, es el valor abstracto. Por eso la lógica de la acumulación puede ser infinita, porque para el valor financiero no hay límites. En cambio, para la materia hay límites. Entonces, yo no pienso que esta lógica de pensar el alimento, la energía y el trabajo, no hay que tomarlo muy en serio. Son dimensiones solo analíticas, porque pensando en términos de la vida en común, energía, alimento y trabajo son tres formas de la vida en movimiento. O sea,
pensando el trabajo como la capacidad humana creativa y transformativa de la vida. No como empleo, no como trabajo mercantilizado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo que, digamos, me parece central es que es eso, que ¿por qué es un metabolismo fallido el del capital? Porque está permanentemente trasvasando del ciclo de la reproducción de la vida, agua, aire, alimentos, energía, fuerza de trabajo, capacidad creativa, desde la reproducción de la vida hacia la acumulación de valor abstracto, ¿no? Entonces, eso implica una dinámica necrótica, ¿no? Una fagocitosis de los sistemas de vida. Y por eso sí me parece importante lo que señala Laura, porque en el proceso de producción no solamente se produce lo que va a satisfacer nuestras necesidades, sino que se produce lo que nosotros entendemos por necesidad. O sea, un sentido no alienado de lo económico tiene que ver justamente con una idea de necesidad que está centrada en la reproducción de la vida. En ese sentido, ¿no es cierto?, los valores de uso tienen necesariamente un arraigo en la materialidad, pensando la materia dentro digamos, pensándonos nosotros como parte de la historia de la materia. Lo humano es eso, somos una creación de la Tierra, una emergencia, realidad, somos una emergencia de la Tierra, ¿no? Parte de una contingencia de esta capacidad simbiótica de creación, de complejidad, que ha nacido desde las bacterias y que ha llegado a... Pero nosotros no somos necesariamente, digamos, ni el último eslabón de la vida, ni somos el eslabón que puede despegarse de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso eso. Pienso que la rentabilidad destruye la habitabilidad, ¿no? Eso como dice Anna Tsing. Territorios que son pensados de la vida como úteros, como espacios de vida, son pensados como desde la lógica de la acumulación de valor abstracto, ¿no? Entonces, pienso que la contradicción obviamente está ahí, y que desde la ecología política, pero también desde la economía feminista, está centrado eso, ¿no? La acumulación en contra de la reproducción de la vida, esa es la contradicción. No hay como como decía James O'Connor, me parece que una forma no satisfactoria de entrar el marxismo al ecologismo, de una primera contradicción capital-trabajo y una segunda contradicción capital-naturaleza. Bueno, me parece que eso tiene como muchos problemas, ¿no? Bueno, eso. Yo creo que vamos ya cerrando esta presentación. Creo que ya todos queremos todos los libros, ¿verdad? Entonces, qué bueno, que así sea. Una vez más agradecer aquí a quienes nos han recibido. No sé si queda algo más por decir. ¿Alguien quiere algún otro comentario? ¿No? Vale, bueno, entonces pues muchísimas gracias. Buenas noches y